¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto, un placer compartir como cada semana con ustedes. Indudablemente, los hechos noticiosos y políticos más importantes de Bolivia pasan por todo lo ocurrido esta semana, desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Se han vivido múltiples y continuas jornadas de movilización tanto en el departamento de Cochabamba, en La Paz y en otros departamentos del país. Incluso se han propiciado bloqueos de carreteras. A la vez también en la ciudad del Alto se han levantado diferentes puntos de bloqueo, como en épocas del 2003, cuando se pedía la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, alias Goni, y finalmente este presidente terminó huyendo en helicóptero hacia el aeropuerto internacional del Alto y posteriormente fugándose hacia Estados Unidos, ya que tenía nacionalidad norteamericana, lo cual dificultó su extradición, ¿no? Entonces estamos viviendo situaciones totalmente análogas a aquella época. Hay fila para comprar pan, hay fila para comprar aceite, hay fila para comprar fideo, fila para comprar arroz, fila para cargar combustible, fila para la gasolina, para el diésel, para absolutamente todo, y de paso tienes un gobierno totalmente indolente, inhumano, que aplica las más puras tácticas de la vieja represión del neoliberalismo, ¿no? Tenemos desde el primer día de manifestaciones una suerte de represiones brutales, así como el 16 de mayo se realizó una gran marcha multitudinaria que aglutinó a más de 3,6 millones de personas, mitad del padrón electoral de Bolivia, que es de 7,4 millones, y se utilizó la más burda represión policial, sin respeto a mujeres, personas de la tercera edad, absolutamente nadie. De la misma manera, desde el día lunes la policía ha utilizado agentes químicos a diestra y siniestra, ha aprendido ya a más de 25 compañeras que pues de estar en calidad de arrestados, cuyo lapso mayor de detención serían 8 horas, pasaron a estar a calidad de aprehendidos, que por supuesto conlleva la invención por parte del Ministerio de Gobierno de tipos penales, ¿no? No se han encontrado ninguna suerte de elementos que puedan dar cuenta que ellos estaban con utilización de algún artefacto, explosivos o demás situaciones. Sin embargo, como ya nos tiene acostumbrado el Ministerio de Gobierno, pues tiene esta suerte de dar la vuelta la narrativa mediática, ¿no? Sale el nuevo ministro de Gobierno, Ríos, ya que el anterior ministro, Eduardo del Castillo del Carpio, pues ahora es el candidato del movimiento al socialismo, un movimiento al socialismo históricamente indígena, originario, campesino, y que ahora tiene como candidato a la presidencia a este señor Eduardo del Castillo del Carpio, perdiendo totalmente la identidad del origen y los valores y principios de esta organización, que hace tiempo ya no pertenece al Bloque Nacional Popular, ya no pertenece al pueblo, ¿no? Por otro lado, tienes todas las manifestaciones que de principio pedían la inscripción de Evo Morales y vivir una democracia la más amplia posible, ¿no? No se puede restringir con chicanas jurídicas, no se puede proscribir a más de la mitad del padrón electoral. Indudablemente, desde la sentencia constitucional 1010, quebrado 2023, desde el auto constitucional 083, desde la última sentencia constitucional 007, que son totales disparates jurídicos, pues trataron de proscribir a Evo Morales, inhabilitarlo en estas elecciones. Ahora bien, se tenía la esperanza que con una acción de amparo constitucional emitida por PAMBO, la sigla con la cual pretende participar en estas elecciones Evo Morales, pues se pueda solucionar este aspecto. Sin embargo, los abogados del Tribunal Supremo Electoral, los vocales de sala plena,
el mismo órgano judicial, los mismos medios hegemónicos de comunicación han impuesto una narrativa, ¿no? Inventándose ahora sí se les ocurre obedecer los principios universales del derecho como la preclusión. Dicen que no pueden habilitar a Evo Morales ni ningún otro candidato a diputado ni senador de Pambol, porque ya ha pasado la etapa de inscripción de candidatos y se debe respetar el principio de preclusión. ¿Y acaso ellos respetaron el principio universal de la irretroactividad de la norma previsto en el artículo 123 de nuestra Constitución Política del Estado, por ejemplo? Entonces nos damos cuenta que no vivimos en un Estado de derecho, vivimos en un Estado totalitario y represivo de no derecho, en el cual, pues, cuando se les ocurre, obedecen los principios universales del derecho, como la preclusión, y cuando no les conviene, les vale el principio de irretroactividad de la norma, por ejemplo, por el cual no se podía de ninguna manera aplicar ninguna suerte de prohibición para la participación en las próximas elecciones de Evo Morales, ¿no? Sin embargo, por esa misma situación, el gobierno está aplicando la más dura y brutal represión. Las demandas ya han pasado lo estrictamente político. Si de principio era la petición de habilitación, de que se respete únicamente las leyes, que se respete únicamente la Constitución, que se respete únicamente nuestros derechos políticos y de representación, habilitando a Evo Morales, posibilitándole que participe en las elecciones, ahora la figura ya es otra, ¿no? Las demandas pasaron a los problemas cotidianos que atañen a la sociedad, como son las carencias de todos los insumos de primera necesidad, de alimentos básicos, de combustibles para trabajar. Todo el cansancio social se refleja en estas protestas en contra de un gobierno que ahora la petición mayoritaria de la población es que se vaya el presidente por inútil, por incapaz e incompetente, y además también violador de la Constitución y violador de los derechos de representación. Que se vayan los miembros del Tribunal Supremo Electoral, que se vayan los miembros de el Tribunal Constitucional Plurinacional por peleles al poder. Y pues en este ámbito es en el que estamos. Existe, lo vuelvo a decir, la más brutal represión. Han utilizado aparatos que en ninguna parte del mundo ha utilizado ninguna policía. La policía, que debiera tener protocolos que velen por los derechos humanos, velen por el uso proporcionado de la fuerza pública, pues lamentablemente en Bolivia se han violado todos los protocolos internacionales. La policía ha utilizado armas de paintball, ¿no? Armas de aire comprimido, son perdigones de aire comprimido de pintura, que si te llega a impactar en la cara, en el ojo o en alguna parte vital del cuerpo, puedes tener consecuencias sumamente graves, ¿no? Sin ningún tipo de consideración hacia mujeres, jóvenes, adultos mayores, la policía se ha dedicado a reprimir de la forma más brutal posible gases, utilización de gases lacrimógenos a corta distancia. Pues vivimos en un régimen peor que el régimen de Yanine Áñez. Tienes uniformados policiales que sin ningún tipo de justificativo han aprendido a jóvenes, tanto hombres como mujeres, por el solo hecho de protestar contra la escasez de gasolina y la subida de productos de primera necesidad. También han aprendido adultos mayores. Es una represión que no se ha visto desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y lo vuelvo a decir, este tiempo es un tiempo parecido, análogo, que se lo podría comparar con los días previos a la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se podría decir que este es el principio del fin del gobierno de Luis Arce Catacora por su indolencia ante la demanda popular y ante lo que le pide la población. Le pide vivir una democracia amplia, no restrictiva, sin proscripciones. Le pide solucionar el tema de los combustibles. Le pide que controle el precio de los productos de primera necesidad y que estos no se disparen. Le pide que pueda ser competente con relación a la divisa norteamericana, el dólar, resolver ese problema que es el origen de toda la subida de precios de primera necesidad.
No, pues si no puede hacer esto, pues tiene que irse. Y este, sin lugar a dudas, es el escenario que se le avecina a Luis Arce Catacora. Desde la sede de Gobierno de La Paz, Bolivia, para Latinoamérica y el mundo, les habló Gabriel Villanueva. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Muy buenos días, les saluda Cintia Aguirre desde Bolivia. A todos los que escuchan el programa ¿Qué pasa, Bolivia? En esta ocasión quiero comentarles acerca de la situación política en miras a las elecciones 2025 al respecto del expresidente Evo Morales Ayma, quien ha postulado a estas elecciones como candidato a presidente con la sigla política PAN-BOL, Plan Alianza Nacional Bolivia, que es una sigla que está, o un partido político que está totalmente habilitado para la gestión 2025, las elecciones generales 2025, y esto fue ratificado en sala plena del Tribunal Supremo Electoral a inicios del año 2024, donde la mayoría del pleno de la sala del Tribunal Supremo Electoral deciden con 6 votos de 7 vocales, los 6 asistentes a esta reunión ordinaria de la sala del pleno del Tribunal Supremo Electoral, deciden aprobar la continuidad de la personería jurídica de 2 agrupaciones políticas como son Frente para la Victoria, FPV, y PAN-BOL. Desde ese entonces ya tenían definido que continuaba conforme a la ley 1315, que es la ley electoral, pero lamentablemente en medio de la persecución política contra Evo Morales, en esta gestión resulta que el mismo Tribunal Supremo Electoral, los mismos vocales que siguen siendo los mismos del 2024, empiezan a decir que PAN-BOL no tiene personería jurídica y rechazan la inscripción de Evo Morales en fecha 19 de mayo. Ante esta arbitrariedad, ante esta cosa ilógica contra sus mismas resoluciones, es que PAN-BOL, representado por la señora Nina, presenta un amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, quien da lugar a ese amparo en base a los antecedentes. Entonces, este auto constitucional que sale de un juzgado de La Paz debe ser notificado al Tribunal Supremo Electoral, pero lamentablemente, como el Poder Judicial y el Poder Electoral están manejados actualmente por el gobierno o el régimen tirano de Luis Arce, es que le dan a la señora Nina el auto constitucional para que ella misma vaya a notificar al Tribunal Supremo Electoral. Ella se apersona al Tribunal Supremo Electoral y le dan vueltas para notificarse con este auto constitucional, y también posteriormente le dicen que, bueno, pueden aceptar su auto constitucional, pero que ya está a destiempo porque el plazo venció de la inscripción de candidatos. Esto es totalmente contrario al procedimiento, al debido proceso y a las leyes vigentes, dado que cuando alguna causa se somete a un amparo constitucional, los plazos dejan de correr conforme a los principios del derecho. Y esto no lo hacen valer el Tribunal Supremo Electoral porque evidentemente y claramente están sujetos a órdenes y disposiciones del gobierno, quien está haciendo uso y abuso incluso de la fuerza contra las personas que tratan de reclamar en las calles con protestas pacíficas la violación de los derechos humanos, la violación de la democracia y además la crisis económica que enfrenta nuestro país en este momento. Esa es la situación actual. Evo Morales está totalmente habilitado, tiene sigla política, vigente con personería jurídica, cumplió los plazos de inscripción. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral se ha negado a recibir la inscripción y se ha negado a aceptar ahora que el Tribunal Constitucional le dice que PAN-BOL está vigente para las elecciones 2025. Salen con la excusa de que los plazos vencieron y se niegan a inscribir a PAN-BOL. Esa es la situación
tiránica que tenemos actualmente en Bolivia, lamentablemente un lawfare, una persecución política judicial contra el compañero Evo Morales, que representa a la mayoría del padrón electoral que desea que él vuelva porque ven en él la esperanza de que nuestra economía se recupere de la crisis a la que ha llegado a causa del mal manejo económico del gobierno de Luis Arce. Con eso me despido. Estas son las noticias desde Bolivia. Les saluda Cintia Guidi. Hasta la próxima semana. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola amigos del programa ¿Qué pasa en Bolivia? Un saludo cordial y fraternal para todas y todos. Esta semana se vive el 5º día de movilización pacífica, protesta de los sectores sociales más populares, el movimiento indígena campesino de Bolivia, que insiste en la habilitación de la candidatura de nuestro hermano y comandante Evo Morales para la presidencia de las elecciones generales 2025-2030. Paralelamente estamos sufriendo por 4ª vez la crisis aguda del racionamiento normal de carburantes en Bolivia. Es decir, en este año es la 4ª vez que Lucho Arce hace sufrir al pueblo boliviano por diésel y gasolina. Las filas son interminables en los 9 departamentos del país. Y esta semana sale un informe del Fondo Monetario Internacional que describe en detalle cuál es la situación económica que atraviesa el país. Y rápidamente podemos decirlo, que detalla en su informe default económico, con algunos indicadores, los más sobresalientes muy importantes que podemos resaltar. El crecimiento económico del 1.1%, nos sorprende que haya crecimiento económico, pero ellos lo grafican así. Una inflación del 15.5%, lo cual nuevamente nos sorprende porque creemos que la inflación está sobre el 200% en Bolivia. El déficit es del 2.5% del Producto Interno Bruto, lo cual es totalmente abismal. Y un desempleo del 5.1%, lo cual nuevamente nos sorprende, puesto que Bolivia es un país donde el sector informal es el trabajo de las grandes mayorías, ¿no? Y lo más impactante es que este informe, el gobierno de Luis Arce lo está ocultando. Y les han dicho a los del Fondo Monetario Internacional, a este banco en Estados Unidos, de que oculten el informe al menos por 28 días, y a la par de eso les han les han solicitado otro monto, es decir, más préstamo. Quieren seguir endeudando a los bolivianos a costa de la corrupción, ineficiencia del gobierno de Luis Arce para manejar la cosa pública, la economía del país. Y esto, por supuesto, va relacionado a lo que decía en el principio, ¿no? Estamos convencidos de que solo un cambio de gobierno va a traer mejores días para el país. Todo esto empieza en la parte política, en la crisis de la parte política manejado por la embajada norteamericana a través de Eduardo del Castillo, exministro de gobierno, hoy candidato a la presidencia por la sigla usurpada el MAS y PSP, lo cual desemboca en una crisis institucional del Estado, que no hay garantías constitucionales, no hay el debido Estado de Derecho, no hay el debido procesamiento en los
tribunales y ha desembocado en una crisis económica totalmente aguda. Y eso ya está por estallar una crisis social. Para la próxima semana en Bolivia están previstos bloqueos en todo el país. Ahora mismo hay bloqueos esporádicos, no a convocatoria, sino bloqueos espontáneos, autoconvocados por los sectores más afectados, las clases populares, sectores humildes, los transportistas que viven y duermen haciendo fila para abastecerse de diésel. Entonces, prevemos que es el comienzo del fin de Luis Arce, que ya se va. Un abrazo fraternal para todas y todos. Hasta la próxima. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?